En el corazón de Valencia, desde hace más de 4 siglos, una advocación mariana ha acompañado al pueblo en su historia, su fe y sus momentos más difíciles. Ella es Nuestra Señora del Socorro de Valencia. ¿Cómo llegó su imagen a estas tierras? Una antigua leyenda dice que la Virgen llegó por error. La que iba al Perú terminó en Valencia, y al ser reclamada, la ciudad se negó al cambio. ¿Se trata de un accidente, un designio divino o un mito que se repite generación tras generación? Hoy, gracias a la investigación del padre Luis Manuel Díaz, la historia y la fe se entrelazan para revelar el verdadero origen de esta devoción. Me llama la atención que el origen nace en el seno de una cofradía que estaba integrada por los miembros más sencillos, porque sabemos que en el contexto de la época colonial eran los más pobres y los más necesitados de aquel tiempo. Por eso me entra esa inquietud de buscar más a fondo o encontrar más información sobre esta devoción de la Virgen de Socorro de Valencia. Tiene que ver mucho con una relación con Valencia propiamente. La devoción, es posible que de la fundación de Valencia ya los primeros habitantes o pobladores tenían esa devoción a la Virgen de Socorro. Pero fue ahí en el seno de esa cofradía, que fue creada con el nombre de Cofradía del Espíritu Santo en el año 1616, es cuando ellos, en esa misma devoción, mandan a buscar una imagen llamada Nuestra Señora del Socorro. Esa imagen, el estar aquí, ya cuando entra por Portocabello, por Burata, el estar en la ciudad de Valencia impactó muchísimo, no solamente a los cofrades de esa cofradía, sino también a los fieles de la iglesia de Valencia. Ahí nace la devoción. El padre Luis Manuel investigó en archivos de Valencia, Caracas y Sevilla para reconstruir el origen del socorro. Pero, más allá de los documentos, esta devoción ha marcado la vida espiritual de la ciudad. El arzobispo de Valencia, Monseñor Jesús González de Zárate, destaca la importancia de esta investigación y el valor del socorro para el pueblo. La Virgen Santísima ha estado presente en la devoción de los valencianos desde el principio. El mismo hecho que se considere como fecha de fundación de la ciudad, el 25 de marzo, que habla de una festividad que tiene su raíz cristológica, porque es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero mariana, porque es la anunciación. O sea, Valencia fue colocada bajo el misterio de la Anunciación desde el mismo momento pues, que empezó a existir, y está en las raíces mismas de esta ciudad, pues su devoción a la Santísima Virgen. Ya estaba en el corazón de los valencianos, pues la devoción a la Virgen, cuando, tal como lo explica el padre Luis Manuel, se solicitó a España una imagen que representara toda esa riqueza de oración, de piedad, de vida cristiana que motivaba la Santísima Virgen en esta ciudad. Creo que el gran aporte del padre Luis Manuel es aclarar esas inquietudes que había acerca de cómo se había dado la devoción de la Virgen. En torno a ella había muchas ideas que, tal como lo pone en evidencia el padre Luis Manuel, no eran correctas. O sea, por ejemplo, el pensar de que se había cambiado la imagen por otra, que no era la imagen que habían pedido los valencianos, pues todas esas cosas se aclaran en la muy precisa, acuciosa, documentada investigación que hace el padre Luis Manuel en su trabajo. El relato de cambio de imagen es afianzado por el presbítero Pedro Tamarón y Romeral,
quien llegó a Caracas en 1719. Se unió a la Cofradía del Espíritu Santo y Nuestra Señora del Socorro. Este sacerdote español se sintió atraído por la devoción a la Virgen y se convirtió en uno de sus principales promotores. Hay una especie de tipo leyenda que no solamente lo digo yo como sacerdote investigador, sino también ya Monseñor Gregorio Adán, que fue el tercer obispo de Valencia. Ya él comenzó a indagar acerca de esta leyenda, si era ficticia, algo no histórico, y de hecho él dice que se queda como leyenda, no tiene basamiento histórico, porque también él consultó no solamente el archivo de India, sino también consultó a Perú, si había pruebas, si había documentos acerca de ese cambio de cara o de imagen. Es decir, las primeras constituciones de esta cofradía, la que al principio va a ser la Cofradía del Espíritu Santo, que luego ya a principios del siglo XVIII van a cambiar el título de la cofradía, agregando esa gran devoción que tienen los fieles, Espíritu Santo y Nuestra Señora del Socorro. Por tanto, ahí descubrimos en la lectura de esas constituciones, es cuando ahí aparece realmente, históricamente, cómo viene la imagen a Valencia. Hoy, la devoción a Nuestra Señora del Socorro no solo mira al pasado, se proyecta hacia el futuro de la Iglesia y la ciudad. Yo aspiro pues que el pueblo carabobeño siga conservando en su corazón esta devoción, pues que es un signo de unidad, es un punto de comunión de nuestra Iglesia, y que esa devoción luego lleve al pueblo cristiano a profundizar en la acción evangelizadora de la Iglesia. O sea, la devoción es es fervor, es amor, es piedad, es cariño, que se traduce luego en acciones concretas. O sea, la Virgen nos lleva a Jesús. El mensaje de fe que la Virgen inspira sigue despertando corazones y renovando la devoción en Valencia y la región. Yo creo que poco a poco, así como esas devociones que he mencionado, la Divina Pastora o la Virgen del Valle, ella también va a despertar en todas las poblaciones esa gran misma devoción. Hay que tener paciencia, porque hay que tener una paciencia histórica de que esta devoción se acerque más a nuestra gente. Quizás por motivo histórico la imagen estuvo muy encerrada en la Iglesia Católica de Valencia y no se dio a conocer al principio. Ahora, he dicho que con los arzobispos ya han hecho posible que esta imagen se acerque a los feligreses y de todas las parroquias. Por eso hay un sentir nuevo y esta devoción se va a extender con mayor fuerza y vitalidad en esta iglesia diocesana. Entre historia y fe se produce un despertar que asegura que Nuestra Señora del Socorro seguirá acompañando a Valencia por siempre.